Bien, chiquillos, vimos en la clase online todo lo que tiene relación con el modelo de atención progresiva. Ustedes tenían que revisar la guía de categorización de pacientes y yo les prometí que les iba a hacer una pequeña clasecita bonus para que pudieran entender el tema de la complejidad de los servicios y de las dotaciones de personal, o qué es lo que dice más o menos la norma en relación a eso. Les traigo esta pequeña clase que es bastante cortita, que solamente está realizada para que ustedes logren tener un poco más de información en relación a la atención progresiva. Vamos a definir un servicio clínico como un servicio que constituye un conjunto organizado de recursos humanos y materiales cuyo objetivo es prestar atención especializada a pacientes hospitalizados mediante la aplicación de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos correspondientes a su área específica. Por lo tanto, si estamos pensando en todo lo que es gestión y administración de un servicio, tenemos que considerar todo lo que dice ahí: el espacio físico, el recurso humano, el recurso material. Si hablamos de gestión del cuidado, tenemos que pensar en la atención especializada, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no es cierto?, de acuerdo al área en que estemos hablando. Ahora, hay que tener algo sumamente claro y que no recuerdo si se los dejé así de claro en la clase, pero la división administrativa de los servicios clínicos y de sus dependencias va a depender del tipo de institución, si es un sistema, un hospital público o si es una clínica privada. ¿Y de qué depende eso? Depende también del modelo de gestión que esté utilizando el centro. En este caso vamos a hablar principalmente del modelo de atención progresiva. Por lo tanto, ese modelo de atención progresiva clasifica a los servicios clínicos como baja complejidad, mediana complejidad y altamente complejos, que va a incluir, ¿no es cierto?, como un satélite, perdón, los servicios de especialidad como cardiología, nefrología, hemodinamia, etcétera, 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 que son altamente tecnologizados y cuya atención es altamente especializada. Entonces, vamos a decir que los servicios de baja complejidad son aquellos servicios donde la atención es de baja especialización o complejidad a pacientes con patologías de resolución por medicina general o especialidades básicas. Poseen tecnología acorde al tipo de atención. Probablemente no nos vamos a encontrar con un monitor, ni con un ventilador mecánico, ni con un CPAP o un BiPAP, ni ninguno de esos elementos técnicos, porque estamos hablando de una especialidad de medicina general o las especialidades más básicas en términos de lo que es la medicina. Las camas de un servicio básico serían más o menos así, como ustedes las ven: su cama, su velador, esta sería la unidad del paciente. No tienen prácticamente cenefa de oxigenoterapia ni de aspiración, porque estamos hablando de un servicio básico, y las camas son bastante simples. Acá tenemos otro servicio básico, este es un servicio de pediatría o de maternidad más bien, donde están las camas de las mamás con sus cunitas y donde es muy raro que ustedes encuentren cenefa de gases o de oxígeno, aire y aspiración, que sería esto que ustedes ven acá, y donde ustedes ven que hay un velador, está la cama y la mesa y la cuna, y sería todo lo complejo que hay. Se supone que estos pacientes no debieran tener, por ejemplo, oxígeno, ni aspiración frecuente, ni nada. El tipo de pacientes que vamos a tener en estas unidades de baja complejidad van a ser pacientes autovalentes en términos generales, sin grandes riesgos, poca instrumentalización y pocos requerimientos de vigilancia y cuidados específicos, ¿ya? Probablemente vamos a tener un paciente con sonda Foley si es que ese paciente tiene sonda Foley ya permanece y se maneja así en su casa, ¿ya? Pero si es un paciente con una resección transuretral que necesite un
una irrigación vesical, que hay que estar a cada hora, ¿no es cierto?, cambiando el suero, midiendo la orina y todo lo demás, lo más probable es que esté en un servicio de agudos. Como ejemplos vamos a tener unidades de medicina, unidades de cirugía de baja complejidad, ¿no es cierto?, unidades de camas básicas o unidades médico-quirúrgicas que serían las indiferenciadas. Acuérdense que planteábamos que bajo este modelo las camas tenían que ser indiferenciadas para que se cumpliera el tema de la categorización de pacientes. ¿Cuál es el estándar de atención o qué pasa con el personal? Vamos a tener en lo habitual o lo que deberíamos tener, porque no necesariamente se cumple, una enfermera para 8 a 12 pacientes, un técnico paramédico para 4 o 6 pacientes y puede haber un médico residente por cada 24 pacientes o más. Cada paciente va a tener su propio médico tratante, por lo tanto, el médico residente solo va a estar para resolver cosas muy puntuales en relación a esos 24 pacientes. No es que vaya a atender a uno, sino que va a estar en un por si acaso, digo. Los servicios de hospitalización de mediana complejidad son unidades donde el riesgo es mayor, los requerimientos de atención son más específicos y corresponden a pacientes que deben estar bajo mayor vigilancia médica por tiempo limitado o bajo la supervisión de especialidad. Poseen tecnología que permite mayor monitorización de los pacientes. Y aquí ya estamos hablando, de hecho esta es la foto del servicio de agudos, no me acuerdo de dónde, pero este es el servicio agudo que era del Metropolitano, donde, si ustedes se fijan, aquí ya estamos hablando de monitores, estamos hablando de bombas de infusión continua, estamos hablando de invasión a los pacientes con acceso a oxígeno, vamos a tener bombas de aspiración, etcétera, etcétera, y no es una unidad altamente compleja, pero sí estamos hablando que estos pacientes requieren una monitorización un poco más completa. Los tipos de pacientes van a ir pacientes autovalentes o con escasa dependencia, adultos mayores con múltiples patologías, necesidad de monitoreo con equipos y tecnología, y la necesidad de atención o procedimientos clínicos con mayor frecuencia. El estándar de atención para este tipo de unidades, este es el estándar ideal, es una enfermera por 6 a 10 pacientes, un técnico paramédico por 3 a 5 pacientes, un médico residente especialista por cada 12 pacientes aproximadamente a cargo durante el día de los pacientes y médico tratante por cada paciente. Nuevamente, cada paciente va a tener su propio médico tratante, pero va a quedar un médico residente que es especialista, ¿no es cierto? Y dependiendo de la unidad de la que estemos hablando. Ejemplos: unidad de agudos, unidad de infeccioso, unidad de quemados, los aislamientos, oncología con aislamiento, neurología o traumatología de un poco más complejidad. Los servicios de hospitalización de alta complejidad corresponden a servicios altamente tecnologizados, alta demanda asistencial, o sea, los requerimientos de asistencia, a eso se refiere por parte de los pacientes, son muy altos. Son pacientes que habitualmente uno tiene que hacer muchas cosas por ellos, pacientes de alto riesgo, altos requerimientos de atención o de atención de especialidad, y son unidades pequeñas con una distribución particular. Y aquí vamos a ver que, no sé si aquí se alcanza a apreciar, pero básicamente las unidades de UCI, ¿ya? O de altísima complejidad son unidades que pueden o no tener aislamientos, pero generalmente están de tal manera que esto está en un óvalo o en redondo, cosa que la enfermera que está acá tiene la visión de cada uno de los pacientes que ustedes ven aquí. Como ustedes pueden apreciar, tienen altísima invasión o monitorización. Aquí no hay ningún paciente, acá hay un paciente ventilado, parece, no sé si se alcanza a ver, pero vamos a tener en este espacio los pacientes de UTI o de UCI, ¿ya? Cualquier unidad de paciente crítico. Aquí tenemos la unidad con aislamiento, con su cenefa de gases, como yo les explicaba, las bombas infusoras, el monitoreo permanente, y las camas que también tienen características especiales, algunas como pesa incluida y otras cosas más que son más tecnológicas.
Los tipos de pacientes son pacientes completamente dependientes de alto riesgo, que tienen necesidad constante de monitoreo y o soporte vital, necesitan vigilancia constante y procedimientos clínicos invasivos con alta frecuencia. Por ejemplo, ese paciente que requiere aspiración de secreciones con frecuencia o que usan traqueostomía con ventilación asistida o que usan, en fin, diversos elementos, digamos, tecnológicos que requieren más observación. El estándar ideal es una enfermera para cada 4 pacientes, que eso tampoco se cumple, un técnico paramédico por cada 2 pacientes, un médico residente por cada 4 a 5 pacientes y apoyo continuo desde las unidades de especialidad y diagnóstico. Por ejemplo, vamos a tener las UTI, que son las unidades de tratamiento intensivo, las UCI, que son las unidades de cuidados intermedios, las unidades coronarias, las unidades de trasplantes, y puede ser también las unidades de cardiología especializada, de hemodinamia, que hacen procedimientos complejos, y alguna otra que pueda ir surgiendo por ahí. Y eso es, chiquillos, lo que yo les tenía que contar en relación a las unidades a los servicios clínicos. Con esto espero que les quede un poco más claro el estándar ideal de atención y también los tipos de pacientes que van a cada una de las unidades. Recuerden que para poder determinar si un paciente es paciente de una unidad de baja complejidad, mediana o alta complejidad, tenemos que realizar la categorización de pacientes que está en su guía y de acuerdo a esa categorización de riesgo-dependencia que se clasifica desde A1 a D3, vamos a gestionar la cama para ese paciente y lo tenemos que ir evaluando cada cierto tiempo para poder ver si es que el paciente se mantiene en esa clasificación o si en su defecto puede trasladarse a una unidad de menor complejidad. Y con esto, chiquillos, terminamos. Con esto están todas las clases listas para que ustedes puedan terminar su asignatura de buena manera. Como siempre les digo, si tienen dudas, comentarios o algo en particular, me lo pueden hacer llegar a mi correo que es daniela.rafo@upb.cl.